La vida de Moisés. En la primera parte vimos un resumen completo de la vida de este gran personaje bíblico que Dios usó para libertar a los israelitas de la esclavitud de los faraones egipcios. Dios lo hizo usando a este gran personaje haciendo milagros extraordinarios, y uno de los grandes milagros para hacerlo fueron enviando 10 plagas sobre los egipcios, ya que su rey se negaba a dejarlos en libertad. Así que hoy veremos las 10 plagas y su significado. Las 10 plagas de Egipto fueron un evento de demostración del juicio y poder soberano de Dios. La historia de estas terribles plagas se encuentra en la Biblia en el libro de Éxodo, capítulos 7 al 12. El faraón se resistió a liberar al pueblo de Israel, el cual se encontraba esclavizado en Egipto por más de 400 años. Dios mostró su poder al rey egipcio y a su nación idólatra con 10 plagas. Al terminar la 10ª plaga, el faraón se rindió y dejó que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Las 10 plagas no solamente fueron una lección o juicio para Egipto, sino que por ellas podemos aprender cosas muy importantes como pueblo de Dios. La primera plaga enviada por el Señor fue convertir las aguas de Egipto en sangre. En esta plaga, no solamente se afectó el río Nilo, sino que también se vieron afectados todos los canales, estanques y depósitos de agua que había en. El río Nilo era adorado por Egipto como un tipo de deidad y no solamente como fuente de vida agrícola. De esta forma, cuando Dios golpeó las aguas con sangre en ese río, también significó un ataque al panteón de dioses egipcios. Es importante mencionar que en esta plaga los magos egipcios imitaron esta plaga ocasionando que el faraón endureciera su corazón. Segunda plaga de ranas. Luego de que Faraón se negara a liberar al pueblo de Israel, el Señor envió la segunda plaga como prueba de autoridad sobre la naturaleza, por lo cual Egipto sufrió la aparición de una gran cantidad de ranas. Las ranas invadieron Egipto sin control alguno, es decir, abandonaron su hábitat natural e invadieron todas las casas de los egipcios, logrando entrar por absolutamente todo lugar. Es importante aclarar que en la cultura egipcia, las ranas representaban en la religión a una diosa llamada Eket. Por tanto, la plaga de ranas significaba que el Dios de Israel era capaz de controlar 2 elementos sagrados del paganismo egipcio como el río Nilo y las ranas. Esta plaga también fue imitada por los magos egipcios. De esta forma Egipto vio cómo el Dios de Israel utilizaba su instrumento de adoración para su propio tormento. Tercera plaga de piojos. La tercera plaga surgió del polvo de la tierra. Dios le comunicó a Aarón que golpeara el suelo con la vara y el polvo se convertiría en piojos. Aarón obedeció y esta plaga ocasionó que todos los egipcios fueran infestados con piojos junto con sus animales. Por esta vez, los magos egipcios no pudieron imitar la plaga y reconocieron el poder divino del Señor diciendo: en todo esto anda la mano de Dios. De esta forma, con la plaga de piojos, los magos del faraón reconocieron su impotencia en copiar la plaga, aunque lo intentaron de todas las formas con sus hechizos y encantamientos. Dios es todopoderoso, el Señor es más grande que cualquier esfuerzo humano de este mundo. Cuarta plaga de moscas. La cuarta plaga fue un enjambre de moscas, el cual castigó a todos los egipcios. Sin embargo, al igual que las 3 plagas anteriores, las moscas no tocaron a los israelitas. Durante esta plaga, Faraón intentó negociar con Moisés la liberación de Israel, queriendo que Israel adorara a Dios pero en Egipto, sin dejarlos salir de la nación. Moisés rechazó rotundamente esta propuesta y le advirtió que su pueblo necesitaba viajar por el desierto llevando a todas las personas, animales y cosas sin dejar nada. En la conversación, parecía que Faraón estaba dispuesto a ceder. Sin embargo, tan pronto como desapareció la plaga de moscas, el faraón endureció nuevamente su corazón y no dejó que Israel saliera. Quinta plaga en animales. En la quinta plaga tuvo lugar una terrible pestilencia que golpeó a todos los rebaños de Egipto, excepto los del pueblo de Israel. Esta plaga mató a caballos, camellos, ovejas y todo el ganado en general. En la economía de la época, los rebaños eran la principal fuente de ingresos, comercio y trabajo en la nación. Sin embargo, en un día, Dios destruyó todos sus rebaños y fuente de sustento. Este evento llevó a Faraón a investigar lo sucedido, sin embargo, nuevamente endureció su corazón y no dejó libre al pueblo de Israel. Sexta plaga de úlceras. En la sexta plaga de Egipto, el Señor envió a Moisés y a Aarón a hablar nuevamente con Faraón, quien por sexta vez consecutiva no permitió que Israel adorara al Señor. Por tanto, Dios le ordenó a Moisés arrojar un puñado de cenizas, con el cual estallaron úlceras en la piel de todos los hombres y animales egipcios. En esta plaga se vieron afectados hasta los propios magos egipcios que al principio de las 10 plagas intentaron imitarlos. Ante todo este sufrimiento, fue Dios quien endureció el propio corazón de Faraón y no dejó ir al pueblo de Israel. Séptima plaga de granizo. En la séptima plaga, Dios hizo caer piedras a Egipto como una gran lluvia de meteoritos. Esa lluvia de piedras mezcladas con fuego fue algo sobrenatural, que le mostró al faraón y a todo el pueblo de Israel el poder del Dios creador de los cielos y la tierra.
La misericordia de Dios fue vista en esta plaga debido a que advirtió que aquellos que quisieran sobrevivir debían retirarse de sus hogares. Algunos oficiales de Faraón, al ver todo lo que les estaba aconteciendo con las anteriores plagas, temieron a la palabra del Señor y reunieron a sus siervos y ganado para ser salvados. La lluvia de piedras con fuego sometió a todo Egipto, pero dejó libre de este juicio al pueblo de Israel. Con esta plaga, el faraón pidió ayuda y además admitió su responsabilidad en la culpa de todo lo sucedido, prometiendo la liberación de Israel. Sin embargo, cuando cesó la lluvia de piedras, el faraón nuevamente endureció su corazón impidiendo salir a Israel. Octava. Plaga de langostas. La octava plaga introdujo a Egipto innumerables langostas. Estas langostas devoraron todo a su paso de modo que no quedó ninguna hoja ni árbol verde en la nación. Devastaron toda hierba y árboles que habían sobrevivido. Antes de que Egipto fuera castigado con langostas, el faraón intentó negociar de nuevo con Moisés, pero la propuesta fue rechazada de inmediato y las langostas cubrieron toda la tierra de Egipto. Al ver la debacle, Faraón envió a llamar a Moisés nuevamente confesando que había pecado y solicitó a Moisés su oración para que la plaga desapareciera. Cuando la plaga desapareció nuevamente, el Señor endureció su corazón para no dejar ir al pueblo. Novena. Plaga de oscuridad. En la novena plaga, Dios envió una gran oscuridad a Egipto durante 3 días. No fue una especie de tormenta o eclipse de sol, sino una oscuridad sobrenatural que surgió directamente por intervención divina. La oscuridad se apoderó de Egipto debido a su rebeldía y desobediencia. Esa densa oscuridad significó una clara demostración de la superioridad del Dios de Israel sobre el panteón egipcio. Además, el pueblo de Israel no sufrió esta plaga, debido a que en todas las habitaciones de los israelitas había luz. Una vez más, el faraón trató de negociar con Moisés la liberación del pueblo de Israel para ir al desierto a adorar al Señor. Pero Dios endureció su corazón para que no dejara ir a Israel. En esta ocasión el faraón ordenó a Moisés salir de su presencia diciéndole que lo mataría si alguna vez lo volvía a ver. Décima. Plaga muerte del primogénito. La última plaga fue la muerte de los primogénitos de Egipto. De las 10 plagas, este fue el peor juicio ejecutado por Dios, ya que trajo la muerte a toda la nación. Nuevamente hubo una gran diferencia entre el pueblo de Dios y el egipcio, porque murieron todos los primogénitos del pueblo y los animales egipcios. Sin embargo, los israelitas recibieron la salvación del Señor. La salvación de los hijos de Israel fue extraordinaria, y sucedió porque colocaron en los postes de sus puertas la sangre de los corderos sacrificados como Dios les había mandado. Por lo tanto, el juicio de Dios pasó sobre sus casas sin tocar ningún primogénito. Como resultado de la 10ª plaga, el faraón y todo el pueblo de Egipto suplicó a Israel que se fueran de Egipto. ¿Por qué envió Dios las 10 plagas a Egipto? Dios envió las 10 plagas sobre Egipto para demostrar su gran poder y para que su nombre fuera glorificado en toda la tierra. Aproximadamente 500 años antes del envío de las 10 plagas, Dios le habló a Abraham sobre el futuro de su descendencia. El Señor le advirtió que su descendencia que sería esclavizada, pero el Señor juzgaría a la nación que los oprimía. Por tanto, las plagas de Egipto también enfatizan que Dios es quien gobierna la historia según su propósito. ¿Cuál es el significado de las 10 plagas de Egipto? Además de su propósito principal como se destacó anteriormente, podemos decir que con las 10 plagas de Egipto, el Señor humilló a todos aquellos dioses falsos de ese pueblo, demostrando así que Él es el único Dios verdadero. El Señor utiliza incluso las deidades de los hombres como instrumento de su juicio. Nadie puede imitar su poder. Aunque los magos intentaron imitarlo, desde la 3ª plaga en adelante, los magos no pudieron hacerlo. Él cuida personalmente a los que elige. El Señor en las 10 plagas protegió a su pueblo sobrenaturalmente. Él es quien controla toda la naturaleza. El Señor convirtió el polvo en piojos, envió moscas y langostas, hizo llover piedras y provocó una gran oscuridad. De esta forma, vemos cómo el Señor controla todo el universo. Él es el Señor de todas las enfermedades. Aunque causó úlceras a todos egipcios para castigarlos y una gran pestilencia a sus rebaños, su pueblo no sufrió en ningún momento. Él tiene control sobre la vida y la muerte. Una gran verdad a la luz de la 10ª plaga, en la cual murieron todos los primogénitos egipcios y ninguno del pueblo de Israel. Las 10 plagas de Egipto mostraron no solo a los egipcios, sino a los mismos israelitas, y a todas las naciones incluyendo la actualidad quién es el Dios Todopoderoso. Si te gustó el vídeo, no se te olvide darnos un like y compártelo con tus familiares y amigos. Gracias por tu atención y hasta el próximo capítulo.